Hola, hola, buenas tardes. Acá estamos. En mis papeles tengo la emisión del programa número 61. De manera que ayer nos olvidamos de festejar los 60 programas. Pero bueno, como seguimos y sabe Dios hasta cuándo, cuando cumplamos los 70 vamos a ver si hacemos alguna cosa especial. Bueno, sobre todo para agradecerle a Dios esta oportunidad de trabajar con la Biblia y de ser bendecidos, que eso es lo que esperamos, ¿sí? Lo que esperamos que suceda. Bueno, cuando terminamos de ver los 3 viajes del apóstol Pablo, no miré cuándo fue, pero hace un montón de tiempo ya, más de un mes y medio, 2 meses, me quedé medio así preocupada como que había abandonado al apóstol Pablo porque hicimos hasta el capítulo 20, que es cuando está con la despedida esa tan emocionante con la iglesia de Éfeso, porque él tiene ya fijo su mirada hacia Jerusalén, porque el mandato de Dios es muy específico y él sabe, por más que le avisan y le dicen, y profeta, que no vaya, él está igualmente decidido a ir a Jerusalén. Entonces, bien, tengo en mi corazón que podamos ver uno de las partes de esta primera iglesia cristiana del primer siglo, tan importante, tan interesante como lo que hizo Pablo para enfrentar esa ida a Jerusalén y cumplir el propósito de Dios para lo que tenía preparado en su próximo paso. Pero además, porque ahí tenemos mensajes muy importantes que él le dio a las autoridades romanas. Pasamos viendo sus mensajes en los viajes, donde él muchas de las veces es discusión con los judíos, plantearles lo que significaba el Evangelio de Jesucristo frente a la cerrazón que ellos tenían de entender que Jesús había sido enviado por Dios y que tenía un cambio para sus vidas. Pero ahora en este caso, de acá hasta el final del libro, que es el capítulo 28, tenemos esos tiempos muy especiales con algo especial que ahora lo vamos a ver. Así que tenemos Biblia hoy, vamos a leer y vamos a tratar de ir descubriendo cosas como insistimos siempre que hagamos eso, de tratar de, en este caso que es trama narrativa, que veamos, imaginemos, ¿sí? Bueno, lo primero que hice, que me pasó a mí, empezando con el capítulo 21, es algo que supongo que le pasa a la mayoría, que lee los nombres de los lugares y los pasa de largo, ¿no? Buscando el mensaje más sustancioso, pero muchas veces lo que va pasando en los lugares es tan importante. Leo dice, después de separarnos de ellos, de la gente de Éfeso, zarpamos y navegamos directamente a Cos, una islita por ahí cerca de Patmos, donde estuvo preso el apóstol Juan, y donde están las islas esas, junto con Patmos y otras, que son donde van los cruceros desde Grecia por esas islas maravillosas del mar Mediterráneo. Así que el apóstol Pablo anduvo por ahí. Dice que de Cos pasaron a Rodas, Rodas es muy conocida, y de ahí a Pátara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre, pasaron cerca de Chipre, y de pasar al sur de la isla, navegamos hasta Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Lo que me di cuenta es que el apóstol Pablo no tomaba un barco, un velero, menos un transatlántico para ir de donde estaba a Jerusalén, sino que tomaba varios barcos para un lado, después bajaba y buscaba a otro que lo acercara a otro lado y iba avanzando hacia donde él iba, cambiando de barco en barco con una navegación dificultosa.
perdiendo días, digamos, perdiendo tiempo, pero bueno, eso era la posibilidad, seguramente no había plata para pagar para un importante viaje directo, ¿no? Esto era, bueno, esa es la primera cosa que descubrí leyendo así, despacito, mirando. Muy bien, en el versículo 17, estamos en el capítulo 21, llega a Jerusalén. Y uno ya tiene miedo con Pablo que le vaya a pasar algo, ¿no? Pero dice que lo recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros, ahí está Lucas escribiendo, a ver a Jacobo, y todos los ancianos estaban presentes. Siempre se ha dicho que Jacobo era el pastor de la iglesia de Jerusalén, o alguien así, el más importante. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio, alabaron a Dios. Bueno, un pasaje precioso, les recomiendo que lean hasta el versículo 26. Y un dato interesante, le dijeron, mirá, se anda diciendo que vos te volviste a los gentiles, así que, ¿por qué no haces algún acto que sea propiamente judío? Y entonces hizo un voto con unos hermanos, dice que se rapó la cabeza. Me hubiera encantado verlo a Pablo pelado, como uno se lo imagina todo bien, bien de pelo largo, estos hombres del primer siglo. Bueno, hizo todo eso como un gesto. Me acuerdo cuando Pablo dijo a los corintios, ¿no? Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, me he hecho a los gentiles. O sea, él tenía esa sensibilidad de no hacer nada que pudiera afectarlos, que pudiera dañar. Se rapó, hizo todo eso. Pero no sirvió para nada. Versículo 27 dice, cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días del rito unos judíos de la provincia de Asia, Éfeso, todas las iglesias que hemos visto en el primero y el tercer viaje, vieron a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando, israelitas, ayúdennos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Dice, ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo, el efesio, que evidentemente no era judío, en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo, cosa que Pablo no hubiera hecho porque él era muy respetuoso de las costumbres judías. La ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa, agarró a Pablo, lo sacó del templo a rastras e inmediatamente se cerraron las puertas. Estaban por matarlo. De manera que ya pasado todo lo que había pasado en los 3 viajes, volvía a Jerusalén, a su lugar, volvía a pasarle lo mismo. Avanzó, le avisaron al centurión, le avisaron creo que dice al comandante, lo que estaba pasando y bajó corriendo hacia la multitud y el comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Después de la golpiza, cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. Cuando llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa iba gritando que lo maten. Seguimos en el mismo día. Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, ya iba a pasar una noche de cárcel, Pablo le preguntó al comandante, ¿me permite decirle algo? ¿Y qué dijo el comandante? ¿Hablas griego? De modo que él habló en griego al representante romano. Le preguntó quién era y Pablo contesta, versículo 39, no, yo soy judío natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia. Por favor, permítanme hablarle al pueblo. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo,
De manera que la capacidad de Pablo para llegar, podía haberles hablado en griego y posiblemente entendieran, pero en arameo le hablaba a sus hermanos de raza. Bueno, entonces les dice así, hay varios discursos en estos próximos capítulos. Capítulo 22, padres y hermanos, miren, lo acababan de pelear y va y les dice padres y hermanos, es el amor de Dios en él, impresionante. Escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó, yo soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, Jerusalén. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy. ¿Sí? En algún sentido les está diciendo que le pegaron porque ellos son tan celosos de la ley. No hay un solo reproche en sus palabras. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando a la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. ¿Se dan cuenta? En el capítulo 9 del libro de los Hechos, nosotros tuvimos este relato, pero contado por el autor del libro, por Lucas. Ahora lo vamos a escuchar de la boca del mismo Pablo. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía, la historia de que se cayó del caballo es absolutamente ficticia. Ni en el capítulo 9 ni aquí dice que se cayó de un caballo, dice que se cayó al suelo. Aparentemente vendría caminando, no sabemos. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor? Le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Los compañeros lo escucharon a él hablar con el resplandor, de manera que no entendieron lo que había pasado y no sabemos si Pablo les dijo o no, porque él iba a perseguir a los judíos y ellos lo acompañaban para lo mismo. De manera que había un cambio de planes que el Señor le estaba dando ahí. Esto nunca lo había pensado, ahora al leer en voz alta me doy cuenta. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Ya lo había pasado eso, Y tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. ¿Y ahora qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. De manera que ahí tenemos la conversión de Pablo, porque creo que recién con Ananías él pudo entender qué era eso que Jesús a dónde lo estaba llevando, ¿sí? Así que se confiese sus pecados, se bautice invocando su nombre. Y Pablo sigue haciendo el relato a la multitud, que no olvidemos que es la multitud que lo quería matar. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba. Date prisa
la cosa era apurada, ¿eh? Vieron que Ananías le dijo, ¿y ahora qué esperas? El Señor le dijo, date prisa. Sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Miren que él estaba diciendo que se había encontrado con Jesús, pero ya el Señor le dijo que no lo aceptarían. Señor, les respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga encarcelando y aceptando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo, Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció estas palabras, ¿sí? Había reconocido delante de esa gente que habría estado cuando lo mataron a Esteban. Ellos mismos lo habrán matado a Esteban, así como querían matarlo a Pablo. Y Pablo lo relató todo desde el otro lado, desde el lado del cristiano que él era ahora. Pero dice, cuando pronunció estas palabras, levantaron la voz y gritaron, bórralo de la tierra, este tipo no merece vivir. Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Mandó que lo interrogaran a latigazos, bueno, como para cumplir, ¿no? También una más, con el fin de averiguar por qué gritaban así en contra de él. Cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí. A mí me asombra la manera en que Pablo tenía como cartas para sacar en cada situación. Le habló al comandante en griego, le habló a la gente en arameo, le habló suavemente y pudo contarle todo el testimonio, porque si no, en la segunda frase lo hubieran querido matar de nuevo. Lo escucharon silenciosamente y ahora le dice, saca una nueva carta y le dice al comandante, ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Comandante, le dice, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante. Pues yo la tengo de nacimiento. Yo creo que este hombre retrocedía a pasos, cada vez que hablaba con Pablo y se daba cuenta quién era. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida. Al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Al día siguiente, terminamos un día, al día siguiente el comandante quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo. Lo desató y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno. O sea que lo enfrentaba con el rango superior de los judíos. Luego llevó a Pablo para que compareciera ante ellos. Terminamos así el capítulo 22 y 23, a ver, espero que podamos llegar, creo que sí. Entonces, Pablo, mirando fijamente al consejo, dijo, hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ahí el sumo sacerdote se ordenó que lo golpearan en la boca. Acá es la primera vez que Pablo pierde los estribos, y le dijo, hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios. Pero enseguida le dijeron, no, es el sumo sacerdote. Entonces, yo, hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote. ¿Sí? Y acá citó la Biblia porque está escrito, no hables mal del jefe de tu pueblo, ¿sí? O sea que ahí, bien. Pero Pablo, sacó otra carta más porque más inteligente y más hábil no podía haber elegido Dios un hombre. Sabiendo Pablo que ahí había saduceos y los demás fariseos, dos grupos judíos opuestos, empezó a decirles, hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto,
surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea quedó dividida. ¿Vieron eso de divide y reinarás? Pablo ya lo sabía. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. En cambio, los fariseos sí. Se produjo entonces un gran alboroto y algunos de los maestros de la ley, que eran fariseos, se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre. ¿Acaso no podía haberle hablado un espíritu o un ángel? Así que se encontró con que la mitad del auditorio se puso a favor de él. Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo. Miren cómo había sido la cosa violenta. Así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlos de allí por la fuerza y llevárselo al cuartel. Escena violenta, cada una más violenta que la otra, ¿sí? Pero a la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que les des también en Roma. Yo pensaba si, como ahora, debe haber 3 horas, debe ser, digo yo, no sé, entre Jerusalén y Roma, pero en ese momento hacer el recorrido hasta Roma era tremendo. Y tremendo fue todo lo que le esperó a Pablo en el capítulo, la mitad del 23, 24, 25, 26. ¿Sí? Bueno, mañana voy a seguir leyendo los siguientes enfrentamientos. ¿Sí? Todo lo que queda ahora del capítulo 23, que ustedes lo pueden leer, es interesante porque es un dato familiar. 40 judíos 40 hombres se complotaron en decir que, por favor, que lo lleve a Pablo para hablar, que lo querían escuchar y que iban a hacer una emboscada y lo iban a matar. Y se enteró un sobrino de Pablo. Y entonces fue al comandante y le explicó lo que se había enterado y por eso fue que lo trasladaron. El versículo 23 dice: entonces el comandante llamó a 2 de sus centuriones y les ordenó: alisten un destacamento de 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros. Acá hay que imaginar, si no lo leemos de corridito y nos damos cuenta. Una barbaridad, 470 personas rodeando a Pablo para que nadie le pasara. Miren la actitud, lo que los judíos no podían entender de lo que era ese hombre, lo que había entendido ese comandante. Y para que vayan a Cesarea, Cesarea, el lugar aquel donde Pedro había sido llamado, el primer lugar donde se habló a los gentiles, donde vivía el centurión. Para que vayan a Cesarea esta noche a las 9 y preparen cabalgaduras para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix. Además, escribió una carta en estos términos, ¿no? Creo que alcanzo para leer la carta. Dice: los judíos prendieron a este hombre y estaban a punto de matarlo, pero yo llegué con mis soldados y lo rescaté, porque no me había enterado que es ciudadano romano. Yo quería saber de qué lo acusaban, así que lo llevé al consejo judío. Descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley, pero no había contra él cargo alguno que mereciera la muerte o la cárcel. Cuando me informaron que se trataba de una conspiración con este hombre, decidí enviarlo a usted enseguida. También les ordené a sus acusadores que expongan delante de usted los cargos que tengan contra él. Y se largó todo ese batallón ahí por la ruta de Jerusalén a Cesarea. ¿Se acuerdan que Cesarea estaba junto al mar? Debió haber sido una ciudad muy hermosa porque el centurión vivía ahí y allí era donde recibió a Pedro. Y después de tantos días de zozobra, cuando llegó Félix, el gobernador, dijo: te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores. Y ordenó que lo dejaran bajo custodia
en el palacio de Herodes, que estaba allí en Cesarea. Bien, hemos dado un recorrido por los capítulos 22 y 23, viendo cómo cumplir la misión que el Señor le había dado a Pablo no era nada fácil. Ahora él estaba tan decidido, tan claro, y ahora que volvimos a recordar su llamado, había pasado bastante tiempo, meses habían pasado después de que él había recibido el llamado, lo que habrá sido para él volver a recordarlo, ese momento en el cual la venda que tenía delante de sus ojos se cayó solamente con haber escuchado la voz de Jesús que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿sí? De manera que me encanta este hecho de que él haya podido recordar eso frente a la gente que era la que lo apoyaba en aquel momento, que se había vuelto completamente su enemigo y que seguían estando de la misma manera. No se olviden que estos judíos en Jerusalén estaba llena, o con por lo menos muchísimos creyentes, los que no habían escapado por la persecución, que habían conocido a Jesús, que habrán estado ahí cuando lo crucificaron. Ninguna de esa gente había avanzado en descubrir el plan de Dios que tenía para ellos. Seguían siendo los mismos tercos, leímos por ahí, ¿no? Que este pueblo era tercos, cerrados. Y bueno, también me hace pensar en la gente que encontramos hoy nosotros a nuestro alrededor, que de ninguna manera no quieren ver, no quieren escuchar, no quieren acercarse a la palabra a leerla para encontrar a Jesús. Pero espero que les guste esto de sentirlo así en voz alta. A mí me encanta leerlo, pero de sentirlo en voz alta pareciera que nos permite más visualizar todo eso que pasó, todo eso que estaba en el corazón de Pablo, pero la impresión que da es que él decía: vamos, adelante, el Señor me mandó, lo tengo que hacer y allá vamos. Ya había salido de Jerusalén, había llegado a Cesarea, que era otro paso, porque ahí lo esperaban 3 personajes que vamos a ver mañana: Félix, Festo y Agripa, personajes del gobierno, ¿sí?, que iban a escuchar el mensaje. Ya no eran judíos, ya no tenían todos los resquemores, eran típicos gentiles. Y vamos a ver la recepción, pero vamos a verla desmenuzándola para entenderla. De modo que eso que yo me había quedado con la sensación de que habíamos cortado la historia del libro de los Hechos que nos mostraba todo lo que Pablo hizo desde el capítulo 9, la habíamos cortado y ahora vamos a completarla. Hasta que en el capítulo 28 lo vemos preso, pero preso en una casa en Roma, ¿sí? El objetivo no era el primero, pero era el gran objetivo que Dios lo estaba mandando que fuera al corazón del imperio, que fuera allí donde ya habían ido judíos cristianos a predicar. Acuérdense que Aquila y Priscila habían ido, de manera que la extensión del evangelio fue tan tremenda. Y creo que tenemos que recibir esto ahora no solamente como una lección de historia, sino como para saber que en este tiempo, que el mundo está muy alejado de Dios, que no quiere escuchar, que para defender algo como la ideología del aborto se atacan las iglesias y se insulta a todo lo que puede ser fundamental para la cristiandad. Estamos en tiempos parecidos, ¿sí? Y necesitamos que Dios nos dé el coraje de Pablo para saber que tenemos que ir adelante con el Evangelio, aprovechando todas las oportunidades que se nos den. Bueno, mañana seguimos. Los que quieran leerlo todo ya adelantando, fantástico. Así
el Señor nos va dando cada vez más comprensión de los detalles que nos tienen que ayudar en el día de hoy. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.